Y comenzamos. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos para este nuevo seminario que tenemos cada miércoles. Y hoy vamos a ver el dedo en gatillo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues vamos a empezar compartiendo pantalla y lo que haremos es empezar ya con la presentación. Ahí lo tenemos, dedo en gatillo. Bueno, ¿cuál es el inicio del dedo en gatillo? Bueno, el inicio siempre es gradual, no es de la noche a la mañana. Va poco a poco, hasta que se forma lo que vemos aquí en la imagen. Sin una causa conocida. Las personas suelen tener por encima de los 50 años y, como siempre repito, estos son estadísticas generales, pero puede ocurrir antes o después. Es cierto que esta patología a partir de los 50 es más común debido al deterioro de la edad. Bien, la duración de esta patología, la persona habrá sufrido un incremento gradual de los síntomas durante un periodo de meses o años. Va poco a poco va habiendo una dificultad para flexionar, se queda como enganchado el dedo y ahora iremos viendo algunos aspectos más. Bueno, casi siempre es la primera vez que la persona ha sufrido estos síntomas concretos, pues con frecuencia se relaciona con una actividad específica que ya no es capaz de poder realizar debido a los síntomas. La localización de los síntomas son los siguientes. Se localiza en la cara palmar de la mano, normalmente sobre el área de los metacarpianos, como una afectación más frecuente entre el tercero y cuarto dedo. Siempre se cuenta desde el primero, pulgar, segundo, tercero y cuarto. Pues este tercero o cuarto son los que normalmente se ven afectados en esta patología. Y el área sería en la zona de los metacarpianos. Bueno, tipos de síntomas que suelen aparecer. Se describe que inicialmente escuchan un chasquido en la zona de los tendones, o sea, cuando intentan flexionar, cuando la protuberancia que se forma en el tendón intenta pasar la vaina, pues ahí se produce un chasquido, que evoluciona hacia una dificultad para extender los dedos desde la posición de flexión. O sea, va, pero luego no vuelve. O intenta flexionar y no puede o le cuesta muchísimo. Descubre que tiene que extender pasivamente el dedo después de haberlo flexionado. O sea, una vez ha quedado ahí, tiene que agarrar con su mano y llevárselo al sitio. Esto suele asociarse a un chasquido agudo cuando se lleva a cabo la maniobra. De ahí el nombre del proceso en casos extremos y crónicos. La persona ni siquiera puede flexionar el dedo lo suficiente como para que se quede fijo. Y si llega un momento que el crecimiento interno de lo que es la patología del tendón ha engrosado demasiado de forma fibrosa, pues entonces ni siquiera pasa por la vaina. Por regla general, los tendones flexores de la mano, el engrosamiento fibroso de la vaina tendinosa, puede producir una tenosinovitis en la palma de la mano. Esto genera tumefacción y limita los movimientos de los tendones flexores de la mano, y en las primeras fases del proceso la acción del masajista puede ser muy útil. Si se tarda demasiado, es más probable que la persona necesite infiltraciones o una intervención quirúrgica. Observaciones. Bueno, se suele observar un engrosamiento o un fruncimiento de la piel y los tejidos subcutáneos sobre los tendones afectados en la palma de la mano. Eso es lo que se suele observar, aunque lo más observable es precisamente el dedo en gatillo. Movimientos por parte de la persona. Bueno,
estos movimientos pasivos se requiere una fuerza pasiva para extender los dedos flexionados. O sea, en realidad, cuando sobrepasa, consigue la acción del tendón fibroso pasar este movimiento, entonces luego tiene que ayudarse por sí mismo para llevar el dedo a la posición. En la palpación, nosotros, el masajista, puede notar un chasquido en los tendones flexores de los dedos afectados cuando se extienden de forma activa o pasiva. Este chasquido siempre estará presente en la extensión y también puede estarlo en la flexión. Uno o varios nódulos engrosados pueden ser palpables en la porción media del tendón afectado. Podemos encontrar un nódulo o dos podemos encontrar que se ha formado. Las restricciones. Bueno, hay que recomendar a la persona que sufre este problema que evite el uso excesivo de la presión, sobre todo en la mano por movimientos repetidos de los dedos, con el fin de reducir la irritación de las vainas tendinosas. Cuando tenga que utilizar una herramienta que vibra en su domicilio o la actividad laboral, hay que recomendarle que emplee material que absorba la vibración o guantes fabricados específicamente para reducir los efectos sobre la palma de la mano. Bueno, la intervención por nuestra parte, primero lo que haremos es una desactivación de los puntos gatillos del músculo palmar largo. Aplicaremos calor seco, haremos un masaje profundo y, en cuarto lugar, estiramientos isométricos de 2 a 3 minutos durante 2 a 3 semanas. Esto, si lo hacemos bien y no es crónico, podemos lograr deshacer esos nódulos fibrosos que se forman en el tendón que impiden pasar a través de la vaina. Bueno, vamos a ver la parte práctica y vamos a ir explicando paso a paso. Comenzamos. El dedo en gatillo. Lo primero que haremos es desactivar el punto gatillo del palmar largo. Hoy sí que me he traído mi desactivador, entonces lo desactivamos. Entonces aplicamos calor seco. Yo tengo un aparato que me produce el calor seco, pero podéis usar piedras, podéis usar cualquier otro tipo de aparato. Este es un aparato eléctrico que me produce calor. Entonces, en los tendones de la palma de la mano paso el calor seco, el suficiente como para ablandar, para que luego me permita poder realizar un masaje. Entonces, lo pasamos en el dedo afectado. He escogido el tercer dedo como dedo afectado porque es el que aparece en la imagen. Y entonces vamos frotando el calor. El calor es un calor bastante intenso. Y ahora pasamos a un masaje profundo. Después del calor pasamos a un masaje profundo. Entonces trabajamos lo que son los tendones que tienen que ver con el dedo afectado. Realizamos el masaje sin aceite y lo vamos trabajando aproximadamente como 10 minutos, aunque aquí no va a ser así en el vídeo, pero como unos 10 minutos. Vamos trabajando toda la palma de la mano. Vamos separando, vamos liberando de adherencias la zona. Y recordar que lo hacemos sin aceite. Y ahora pasamos al palmar largo. O sea, estamos trabajando el palmar largo sin aceite para liberar los tendones de la palma de la mano. Trabajamos la zona donde está el retináculo, esta banda fibrosa, y trabajamos toda la zona de forma profunda sin aceite. Y ahora volvemos a aplicar calor seco. Después del masaje volvemos a aplicar calor seco. Volvemos a aplicarlo en toda la zona. El calor seco lo aplicamos aproximadamente como
unos 7 u 8 minutos, podemos utilizar cualquier cosa que haga calor seco. Este es un aparato eléctrico que tengo desde hace, no sé, 15 años más o menos, que me produce el calor. Entonces vamos frotando para disolver el interior y que nos permita ahora poder hacer los estiramientos isométricos. Pensar que tiene que estar de 2 a 3 minutos cada estiramiento isométrico. Entonces, ella va a intentar flexionar y yo se lo voy a impedir. Y así estaremos de 2 a 3 minutos. Llegará un momento que el dedo se agotará, la fuerza del dedo se agota. Doblamos y volvemos otra vez a aguantar de 2 a 3 minutos. ¿Qué logramos con esto? Logramos que el nódulo comience a reducirse y la vaina a ensancharse. Y en 2 o 3 semanas, haciendo este tratamiento, logramos deshacer el nódulo. Volvemos al masaje profundo, después de haber hecho los estiramientos isométricos, y trabajamos toda la zona donde se encuentran los nódulos. Ahí estaremos también como 10 minutos aproximadamente trabajando con nuestro pulgar sin aceite, deshaciendo los nódulos que se hayan formado. Por regla general hay uno, pero puede ocurrir que haya 2. Entonces lo trabajamos con el pulgar y volvemos otra vez a colocar el calor seco. El calor seco puede estar oscilando casi los 40 o 45 grados. Volvemos de nuevo al estiramiento isométrico y le pedimos que vuelva otra vez a intentar flexionar. Y nosotros sujetamos la zona donde se produce el engrosamiento. Pasamos a masaje profundo otra vez y aplicación de calor. Como podéis ver, repetimos en una misma sesión básicamente todo lo que es el protocolo de trabajo, porque es un nódulo lo que se ha formado y por lo tanto necesitamos un trabajo más profundo. Si le quema mucho, levantamos lo que estemos usando para producir calor. Pueden ser piedras, pueden ser bolsas con huesos de algún fruto, arroz mismo. Y lo que hacemos es calentar toda la zona para hacer que los líquidos corporales se hagan más fluidos y nos permita poder deshacer ese nódulo. Bueno, ya habéis visto de qué forma podemos trabajar este problema de dedo en gatillo. Si es crónico, si lo lleva muchísimo tiempo, va a ser muchísimo más difícil el poder lograr deshacerlo. Pero si lleva poco tiempo me refiero a meses, en 3 o 4 semanas logramos una mejoría casi de un 80 o un 90%. Es cierto que hay casos que al final tienen que terminar operándose, pero sí podemos tratarlo. Y esto es aplicable también si aparece en el dedo o en alguno de los dedos del pie. Si es por un engrosamiento del tendón, podemos usar exactamente lo mismo. Pero si, por ejemplo, porque hay casos en los que han ido al médico y les han infiltrado y ha reducido, también os diré que luego la cosa va a peor. O sea, va a peor y luego nosotros no podemos hacer prácticamente nada. Entonces sería bueno el preguntar si le han infiltrado o qué es lo que ha pasado. Es interesante también en este tipo de problemas preguntarle si es diabética o diabético, si tiene ácido úrico. Ahí hay una serie de preguntas sobre sus últimas analíticas porque puede coincidir
puede coincidir que haya una patología previa detrás, ¿de acuerdo? Puede haber una patología previa detrás, no necesariamente, pero sí que es verdad que puede llegar a desarrollar este tipo de problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la diabetes. Este tipo de detalles es interesante tomarlo en cuenta. Bueno, preguntas o dudas que tengáis. A ver, David. Buenas tardes. Disculpe Buenas si entré tardes, un David. poquito más tarde, así que no pude ver el comienzo, pero vi cuando mi pregunta es, el calor de inicio, ¿cuánto tiempo tiene que estar? Usted empezó con calor primero, Sí, ¿no? el Si no me equivoco. calor, David, puede estar perfectamente bien unos 6, 7, 8 minutos, lo que aguante, sin quemar. Es verdad que el aparato Sí, sí. que habéis visto, este me mantiene una temperatura que al principio quema, pero yo le digo que aguante, porque el cuerpo absorbe ese calor y puedo estar perfectamente bien como 6, 7, 8, 10 minutos dando calor. Si utilizáis una bolsa de semillas o de arroz, o si no tenéis eso, siempre podéis tomar un calcetín, llenarlo de arroz, coger ese calcetín, meterlo en el microondas, entonces vais a tener calor durante un buen rato. Vais a tener calor durante un buen rato. Entonces, si le quema mucho, pues levantamos la bolsa y ya está. O huesos de cereza, Claro. o cualquier otro hueso que se utilice para este tipo de calor. A una mala se puede utilizar el calor de la plancha de planchar ropa. Agarráis un trapo, plancháis y entonces lo aplicáis y frotáis. Si le quema, levanta, y si no, seguís frotando hasta que absorba el calor. Esa es otra medida casera que se puede usar. Claro. No hay que presionar el calor, ¿no? Es simplemente para que el calor penetre. Exacto. La idea es que el calor penetre, porque entre otras cosas, los que estáis haciendo el curso de masaje chino, un endurecimiento es un enfriamiento de la zona, entonces requiere calor. ¿Se puede probar con la moxa? Sí, pero es distinto porque estamos hablando de un nódulo y entonces hay que aplicarle un calor más de lleno. Me preguntan que cómo se llama el aparato. Sinceramente, hace más de 10 años que lo tengo. Me lo mandaron de Suiza, no sé por aquí dónde lo he dejado. Creo que ya no existe como tal, o sea, habrán otros más modernos, porque por una parte da calor y por la otra da frío. Por una parte calor y la otra frío. Ya hace, digo 10 años, y puede que me quede corto, puede que 15 años por lo menos, y ya en aquella época ya me costó pues como 300 euros, me costó el aparatito. Entonces, creo que ni siquiera estábamos aquí en Europa ni con el euro. Todavía teníamos nosotros la peseta, que era la moneda española. De eso ya han pasado años. Entonces, es un aparato que sigo usando cuando tengo necesidad de él y sobre todo cuando hay que producir este tipo de calor, porque me lo mantiene estable y cuando tengo que hacer masajes de contraste, la otra parte me la baja a 0 grados. Entonces, el otro está como a 45 más o menos y entonces pongo el frío y luego pongo el calor, pongo el frío, pongo el calor. Y entonces para esguinces o tendinitis y entonces me funciona bien. Dicen aquí si se puede colocar el ultrasonido. El ultrasonido es otra historia. El ultrasonido es otra historia. Entonces, yo nunca he tenido ultrasonido. No os podría decir exactamente cuál sería el efecto que puede producir el ultrasonido. Fabián. Lo que decía recién era, por ejemplo, hacer tipo terapia de contraste, frío-calor,
entonces llegan nutrientes, pero a la vez desinflama. El ultrasonido trabaja pasando una vibración que lo que hace es reacomodar la fibra muscular. Y la vibración produce fricción, entonces produce calor. Así que entonces lo que hace es que, acá tengo mi secretaria y me muestra. Y entonces lo que se puede hacer es exactamente lo mismo. Al pasar va a dar calor localizado. Cuando rebota a la piel, porque llega hasta 2 centímetros de profundidad, lo que hace es producir calor localizado. Así que hay que tener cuidado también porque después de un rato empieza a quemar. Si no, así que calienta mucho. Pero en pocos minutitos uno, de paso de que tiene un masaje interno, le afloja. Muy bien, pues gracias por tu aportación, Fabián. Yo es que desconozco el tema del ultrasonido porque no lo utilizo. O sea, de hecho, no tengo yo ese aparato. Entonces no puedo decir nada. Hombre, Freddy, nos ha salido del Barça. ¿Cómo estás? Profesor Carlos. ¿Es Freddy o Messi? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo está? Disculpe, entré atrasada. Tengo una inquietud. Hay unas lámparas de infrarrojo que se usan bastante para desinflamar. ¿Podría usarse eso en este caso? Es distinto. El infrarrojo es muy distinto. O sea, aquí lo que se trata, el infrarrojo es verdad que produce calor, pero el infrarrojo se queda prácticamente a nivel de la piel, ¿eh? Penetra muy poco. Penetra muy poco. Entonces, es preferible un calor, por ejemplo, el ultrasonido, como ha explicado Fabián, podría ser una buena opción. Yo eso no lo sabía, cómo funcionaba. Y la otra opción es calor directo que pueda penetrar hacia el interior, como es, por ejemplo, el aparatito este que os he mostrado, o bolsas de semilla puestas en el microondas o calentadas al horno y entonces utilizarlo. Otra opción puede ser un secador de pelo. Un secador de pelo. Lo ponéis en modo calor y entonces, sin llegar a quemar la piel, podéis calentar y calienta a base de bien. O sea, llega un momento que calienta bastante. De hecho, hay técnicas de masaje, ya están habiéndolas, de gente que utiliza el secador de pelo para calentar la zona antes de ponerse a trabajar con el masaje. Claro, tiene su cosa, que venga a darse el masaje y que le digas, espera un momento que voy a sacar el secador del pelo, el ruido lo conoce todo el mundo, y entonces a ver qué explicación le das, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pero bueno, funcionar funciona. Si es velludo no pasa nada, te estoy peinando el pelo. El problema es que, ¿qué le explicas, no? ¿Qué le explicas que está sacando un secador? Carlos. Pero a falta de pan, buenas son tortas. O sea, si no se tiene una cosa, se tiene otra, ¿eh? Carlos, ¿y las almohadillas eléctricas? Es que es muy superficial. Muy superficial también. Es muy superficial, es muy superficial. Y aquí hay que pensar que el nódulo que se forma dentro del tendón y tiene que pasar por la vaina, ese hay que deshacerlo. Entonces necesita un calor intenso sin llegar a quemar, pero intenso. Pero bueno, de una forma u otra podemos usarlo. Y a una mala siempre podemos usar, una mala me refiero, que no tenemos nada más, pues sacamos el secador y le decimos, mira, última tecnología made in China. Abre la palma de la mano y vamos con el secador. ¿Está bien? Yo les digo siempre que de todas maneras, no importa el método que utilice, si le va a aliviar, sí. Usted seguro que va a probar. Esa es la idea, o sea, a ver, a veces... Han probado de todo y están dispuestos los pacientes generalmente. Sí, así es, Freddy, así es.
Yo me acuerdo hace muchísimos años que utilizaba piedras y les daba igual. O sea, les traía totalmente sin cuidado. Fabián. Después de haber usado el martillo en la espalda, la gente no se preocupa si le pongo un secador de pelo. Yo utilizaba piedras y les decía, mira, te va a calmar el dolor. Y le calmaba el dolor porque lo que hacía era desactivar, ¿eh? Así que, mira, ahí lo tiene Fabián. Doctor, don Carlos, ¿y cómo le hacía con las piedras? Suave. Las piedras, lo que hacía era, ahora utilizo el desactivador, pero lo que hacía era buscar una piedra más o menos plana y otra Sí. de punta. Y entonces, de punta, que tuviera esta forma, entonces agarraba, golpeaba la plana y entonces esa golpeaba o la contractura o el punto. Y funcionaba. O sea, es que funcionaba. Y funciona, o sea, si se utiliza, funciona. Porque el impacto de la fuerza hace que el punto gatillo ceda, que ya lo he explicado un montón de veces, y entonces la enzima acetilcolinesterasa sale, descompone la acetilcolina en sus dos componentes, acetato y colina, y desaparece el problema. Arreglar las cosas a golpes. Freddy. Gracias. De nada, Jenit. Sí, las piedras sirven. Yo las usaba antes y como usted dice, ¿no? Usaba una piedra sobre la piel y la otra era la que hacía el impacto. A veces usaba una toalla para que no se sientan tan incómodas, sobre todo en la espalda. Y cuando se me perdió la paleta, también volví a usar las piedras. Y un paciente me dijo que lo había curado a base de pedradas. Y así le decía a sus compañeros, así me hacía mi anuncio. Pero sí, sí sirve, sí sirve. La propaganda. La propaganda, la propaganda. Sí, pero bueno, funciona. Es verdad que no es muy sofisticado, como las personas están acostumbradas a usar cosas muy sofisticadas, pero a veces lo más sencillo es lo que de verdad muchas veces funciona. Mirar cómo deshacen las piedras de los riñones, utilizan la fuerza del sonido. Es la litotripsia. Bueno, si eso funciona, el ultrasonido, ¿es el ultrasonido lo que utilizan? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, también es ultrasonido, nada más que es otra frecuencia, más profundo. Bueno, pero no deja de ser una ley física que se utiliza contra un objeto duro y pequeño, que es una piedra en el riñón, y la deshace. Entonces, ¿por qué un golpe sobre un músculo duro no lo va a deshacer? Lo deshace. Freddy utiliza el sistema Esteban. ¿Ese cuál es? Así es, así es. A pedrada. A pedrada, ¿no? A pedrada. Pero bueno, hay que espabilar y si no tienes una cosa, pues utilizas otra. Pero lo del secador sí que lo he visto. Yo lo utilicé hace muchos años porque hice pruebas y hice una manteca, una crema con manteca de cerdo, no sé cómo le llamáis, también, grasa de cerdo. Grasa de cerdo. Aquí le llaman manteca. Y entonces con eso le puse aceites esenciales, bueno, lo elaboré y entonces lo ponía a la persona y luego le ponía al secador. Y la verdad que en muchos casos funcionaba. El problema era el olor a cerdo que dejaba después. La crema, y dije, va a ser que no. Porque luego la gente me decía, ¿qué me has puesto que esto huele? Digo, a cerdo. Y hacen, sí. Digo, pues, ándale. Los perritos. Por ahí va la cosa. Había que aclararle que era la crema, no ella. Ya. Digo, ándale, que va por ahí la cosa. Pero bueno. No pude ver en el punto gatillo dónde estaba. ¿Cómo? El punto gatillo, ¿dónde estaba? Donde está el punto del palmar largo. Del palmar de aquí más o menos, aproximadamente ahí. De hecho, cuando lo presionas,
tanto el segundo como tercer dedo, nota rápidamente que lo has tocado bien, ¿eh? Ese es el que se desactiva y luego pasamos a toda la secuencia que habéis visto. En ese problema normalmente suele estar como 40 minutos, ¿eh? O 45 minutos. María le quedó marcado cuando vos estuviste apretando el punto, ahí quedó rojo, vos seguías con la mano y estaba el punto Sí, rojo sí, todavía. sí. Desde luego. Duele Bueno, también el punto, familia, ¿no, Carlos? dime. ¿Duele también el punto ahí? Sí, duele bastante. Gatillo, me refiero acá. Sí, duele bastante, David. Duele bastante. Está bien. Bueno, familia, un placer de nuevo. Una semana más, la semana que viene más. Los que estáis en el curso de masaje chino, veréis en la pulsología. Vamos a tocar ya el diagnóstico por los pulsos. Os aconsejo que empecéis a practicar y veréis qué maravilla, a través de los pulsos. Fabián. Sí, disculpa que te interrumpí. Quería mencionarte que estoy viendo que tengo una paciente que está presenciando tu curso ahora. Ah, la clase. ¿sí? Así que la invité para que conozca y está presente. Así que bendiciones a Rocío. Genial, pues ya sabes quién le enseña a tu profesional a martirizarte. O sea, ¿eh? No, es broma, ¿eh? Fabián ya venía de serie, ¿eh? Simplemente está dando pinceladas, pero me quito el sombrero ante él, ¿eh? O sea que... No, te debo mucho, muchas gracias. O sea que... Bueno, familia, Yo los pues dejo. lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene y los que estáis el domingo con el curso, nos vemos. ¿De acuerdo? Gracias, don Carlos. Gracias. Vale, de nada. Gracias a todos. Muchas Cuídense. gracias. Chao. Gracias. Besitos a todos. Chao. Cuídense mucho. Bendiciones. Carlos, Gracias. Hasta luego para todos. Hasta el Carlos. miércoles.